Bueno, muy buenas tardes, noches, felicísimas y santas Pascuas para todos. Espero que hayan disfrutado de la hermosa Semana Santa que el Señor nos regaló y del triduo pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si les parece bien, para empezar esta clase y esta cincuentena pascual, los invito a hacer una invocación al Espíritu Santo para que nos acompañe en este encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a encarar el estudio y la lectura de la segunda carta a los tesalonicenses. Ustedes ahí en pantalla tienen el segundo viaje misional de Pablo. Un viaje que él va a encararlo ahora por tierra. En el primero él había saltado a la isla de Chipre y después había ido a fundar estas pequeñas iglesitas del sur del Asia Menor. Esta vez va a encarar el camino por tierra en el segundo viaje misional, saltará a Europa, cuando llega a Macedonia fundará la iglesia de Tesalónica, destinataria de estas cartas que estamos en este momento tratando. Se dirigirá hacia el centro cultural de todo este Mediterráneo oriental, que es Atenas. Esta es la provincia senatorial de Acaya para el Imperio Romano. Todo esto, por supuesto, es Imperio Romano, ¿verdad? Sí, muy bien. Acá tendrá el incidente famoso del Areópago. Saltará a Corinto, realmente transformado por la lección que el Señor le dio en ese Areópago, ese rechazo del pueblo griego casi en su totalidad, de no ser por 2 o 3, como el famoso Dionisio, que cuenta la escritura que se quedó escuchándolo, pero el resto se fue escandalizados por la cruz. Ahí Pablo tiene una conversión muy fuerte respecto al mensaje de la cruz, porque se da cuenta que la elocuencia y la sabiduría de este mundo a los ojos de Dios no son nada, son pura necedad para la sabiduría divina. Eso lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios cuando la leamos. La sabiduría divina y la sabiduría del mundo. Es en esta escena traumática de Atenas donde el Señor le hace ese quiebre, le da esa bofetada a este fariseo, hijo de fariseos, judío ejemplar. Le muestra su nada. Bueno, de esta comunidad de Corinto, que también funda él, muy, muy famosa en las cartas de Pablo, después vamos a estudiarla con detenimiento en las grandes epístolas, de esta comunidad de Corinto se supone que más o menos entre el 51 y el 52 Pablo estaría escribiendo a los cristianos de Tesalónica, utilizando a Silvano y a Timoteo de ayudantes, de mensajeros, que lleven cartas y traigan noticias. Calcula más o menos que esta carta segunda que hoy vamos a estudiar no dista en demasiado tiempo de la primera, por su estilo, porque la comunidad no parece haber cambiado demasiado, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte de los comentaristas la sitúan siempre con aproximación y en un plano hipotético en una seguidilla de tal vez pocos meses o algunas semanas, ¿no? Bueno, muy bien. Antes de entrar a la lectura, querría medianamente comentar las temáticas principales. Las dos temáticas sobre las que va a girar este segundo escrito a los tesalonicenses son la parusía
y sus signos precursores. Eso desde el punto de vista teórico, doctrinal. Y después en la exhortación moral, que lo vamos a tener a partir del capítulo 3, bueno, Pablo va a tener que hacer un ajuste bastante ya preciso y hasta incluso firme respecto a un grupo que aparentemente está tan compenetrado en la segunda venida de Cristo, que decide no hacer nada y entre otras cosas decide no trabajar, porque si el Señor viene y se termina el mundo, ¿para qué esforzarse en mantenerse como comunidad y en aportar para el propio sustento? Y Pablo va a ser muy drástico con aquella famosa frase de que entonces el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Recordemos que en las cartas de San Pablo siempre hay un movimiento de lo teórico o teórico doctrinal a lo parenético y moral, de lo teórico a lo práctico. Entonces, muy bien, eso va a recorrer el magisterio bimilenario del cristianismo, en el sentido de que, como dicen los españoles, ¿no? A Dios rezando y con el mazo dando. Santa Teresa de Jesús se me viene un poco a la mente también. Ella le decía en aquel famoso y hermosísimo libro de Camino de Perfección a las carmelitas descalzas, les decía, ¿no? Cuanto más recogidas sean, cuanto más contemplativas sean, más dadas tienen que ser a la gente que se acerca al monasterio, ¿no? Más abierta. No encerrarse en esto de que porque uno tiene una vida espiritual muy profunda, le da absolutamente la espalda al mundo terrenal, porque bueno, se es un alma, pero también se es un cuerpo. Esa es la gran lección del humanismo cristiano de todos los tiempos. Bueno, estoy pensando si se me queda alguna cosa, pero si no la comentaremos cuando leamos esto. Bueno, acá se va a aclarar el tema del capítulo 4 de la primera, los tesalonicenses, que había quedado un problema abierto. Está en el video de la semana pasada. Algunos que contestaron el cuestionario que mandé por el Classroom lo han desarrollado bastante bien, espiando un poquito de reojo esta segunda carta, que es donde está la verdadera solución. Entonces, bueno, vamos a ver que Pablo nos va a hablar del juicio futuro, y también nos va a hablar de las señales de la parusía. Bueno, si les parece bien, voy a empezar a leer esta carta, que es un poco más breve. Vuelvo a repetir, estoy siguiendo la traducción al español de Nácar Colunga. Así que bueno, si ustedes están con otras versiones van a encontrar cierta diferencia. Esto ocurre siempre. Bueno, vamos entonces ya a segunda a los tesalonicenses, capítulo 1. Encontramos aquí un saludo epistolar común al de todas las cartas de Pablo. Pablo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean con vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ahí tenemos aquel ritmo que decíamos el otro día, ¿no? Desde el punto de vista trinitario, es típico de Pablo primero presentar la persona del Padre, inmediatamente seguida de la del Hijo. Lo hace en el versículo 1 y lo hace en el versículo 2. Y en el versículo 2 también tenemos el típico saludo de gracia y paz, después de que ha hablado de la remitencia y los destinatarios. Bien, versículo 3, capítulo 1. La acción de gracias, también típica de las cartas, ¿no? Hemos de dar a Dios gracias incesantes por vosotros, hermanos, y es esto muy justo, porque se acrecienta en gran manera vuestra fe y va en progreso vuestra mutua caridad. Y nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,
por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Ello es prueba del justo juicio de Dios, en el que seréis juzgados dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Pues es justo a los ojos de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros atribulados con descanso en compañía nuestra en la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con sus milicias angélicas, tomando venganza con llamas de fuego sobre los que desconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. 9. Esos serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído a mi testimonio. 11. Por eso sin cesar rogamos por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de vuestra vocación y con su poder convierta en realidad todo buen deseo de santidad y obra de fe, de suerte que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien, Pablo alaba el proceder de los tesalonicenses, que están evidentemente soportando valientemente muchas persecuciones, no sabemos puntualmente cuáles. También es una manera muy paulina y muy cristiana de prepararlos para los reproches que en los capítulos siguientes vendrán sin duda. Esto es típico de toda la tradición apostólica. Cuando se va a hacer una amonestación, cuando se va a poner un límite al destinatario, primero se empieza por el bien que ha desarrollado Dios en esa comunidad, en esa persona, sea mucho o poco, y después, entrado ya en tema, como diríamos vulgarmente, roto el hielo, va directamente a la corrección, pero no empieza con la corrección, salvo en la honrosa excepción de los Gálatas, que después lo vamos a ver. Pero en general pasa esto. En la acción de gracias incluye, a pesar del mal que quiere ir a corregir pastoralmente, empieza con la bondad a la que la comunidad haya alcanzado por gracia de Dios. Bueno, este escrito de la segunda carta a los tesalonicenses está desde el punto de vista del género literario enmarcado en un aproximado género apocalíptico profético. Digo aproximado porque en realidad es un género epistolar, pero va a tener algún ribete apocalíptico, sobre todo en un pasaje que nosotros vamos a analizar ahora en el segundo capítulo. Pero tiene el enmarque pastoral de un escrito profético porque todo lo que es profecía y revelación en toda la Biblia tiene principalmente un fin, si se quiere, aleccionador, de consuelo. Es decir, generalmente cuando un profeta escribe apocalípticamente hablando, podremos pensar en Daniel, podremos pensar en Isaías, en Jeremías, por supuesto este escrito de Pablo, el Apocalipsis de Juan. Generalmente los destinatarios están sufriendo persecución, están sufriendo por la fe al Dios uno y verdadero, o al mismo Jesucristo, que también es Dios uno y trino, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesús. Entonces, hay una preparación y un consuelo del premio final, y de la sumisión de todas las cosas, de todo el tiempo y la historia, a los designios y al juicio definitivo de Dios. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Ahora sí, el capítulo 2, y vamos a ver la parusía y sus signos precursores. Capítulo 2. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis,
ni por espíritu, ni por discurso, ni por epístola atribuida a nosotros, como si el día del Señor estuviese inminente. 3. Que nadie en modo alguno se engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. 5. ¿No recordáis que estando entre vosotros yo os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que le contiene, hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Porque el misterio de iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que le retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Aquel inicuo cuya venida por acción de Satanás irá acompañada de todo género de portentos, señales y prodigios engañosos, y de seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad que los salvaría. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Bueno, hay de todo acá. Hemos leído la perícopa de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Bien, vamos por partes. En el versículo 2, en el segundo hemistiquio, dice que no se turben por epístola atribuida a nosotros. Ya era típico en este primer siglo del cristianismo las pseudonimias. Vamos a escribir en este pizarrón que hemos hecho acá. A ver si me deja. No, no me deja. Esperen un segundito. Bueno, qué lío, ¿eh? Pseudonimias. A ver, pseudonimias. Bien, ¿qué es una pseudonimia? Es un falso nombre, quiere decir eso, ¿no? Cartas que circulan por las comunidades que Pablo va fundando, como si fueran de Pablo, como carta atribuida a nosotros, dice. El primer cristianismo se tuvo que advertir, tuvo que ponerse en guardia con esto. Mucho de lo que hoy entendemos por escritos neotestamentarios apócrifos eran pseudonímicos, cartas atribuidas a Bernabé, a Pedro, mismo a Pablo, que bueno, están ahí circulando. Es testigo el apóstol y advirtiendo a la comunidad, ¿no? Entonces fíjense cómo termina el versículo 2. Como si el día del Señor estuviese inminente. La primera carta, leída literalmente, es decir, con una exégesis incorrecta, parecería que no faltaba mucho porque incluso a Pablo lo encontraría vivo, eso ya lo resolvimos. Y por otro lado, el problema moral que va a haber acá en esta carta es esto de que hay gente que porque cree que ya está la parucía, ya viene el Señor, no hay que esforzarse, ni trabajar, ni nada, porque ya está, no tiene sentido seguir con este mundo. Bueno, vamos al versículo 5, lo retomo. ¿No recordáis que estando entre vosotros yo os decía esto? El 6 dice, y ahora sabéis qué es lo que le contiene. Bueno, en realidad yo me salté una cosa. El versículo 3 es muy importante. Hay una concatenación. Antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición. O sea, vamos a ir escribiendo acá. A ver, bien, no, sigo con este asunto. Un segundito.
Por un lado, primero, la apostasía, ¿no? Qué cosa esto, ¿eh? Para ustedes es mucho mejor que yo escriba acá en un pizarrón. Ustedes, los que ya me conocen la letra, saben por qué lo digo. Apostasía. ¿Sí? Bueno, bien. Primero la apostasía. Luego, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, vendría el hijo de perdición. Esto es uno de los nombres. ¿Quién es este hijo de perdición? El hijo de la iniquidad. Bueno, a nosotros la palabra que se nos viene bíblica es anticristo. Pablo nunca va a usar la palabra anticristo. La palabra anticristo la va a usar Juan, y no en el Apocalipsis, sino en la primera carta. Va a hablar del anticristo. El hijo de perdición vendría después de la hipostasía. Pero, mucha atención con esto. Acá viene el misterioso término, lo vamos a poner lo que lo retiene. Está en el medio lo que lo retiene. ¿Qué es lo que lo retiene? Katejón en griego. ¿Qué es lo que lo retiene? No sabemos. Estos tesalonicenses sí lo saben. Fíjense el versículo 6. Y ahora sabéis qué es lo que lo contiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse el hijo de perdición. Es decir, primero una apostasía. Luego un hijo de perdición. Pero hay algo que lo está reteniendo en el mientras tanto. Acá está parada esta primera comunidad y acá estamos parados nosotros. Creemos que todavía lo retiene. No vamos a hacer alusiones a hipótesis ni a revelaciones particulares, que las hay, importantes ellas, revelaciones, sobre todo de María, que dice que cuando se ha desencadenado a Satanás, aquello que dice el capítulo 20 de Apocalipsis. No vamos a entrar en detalle porque esto es Biblia. Entonces, este hijo de perdición, ¿qué características tiene? Bueno, primero que está precedido por algo que lo retiene, que estos tesalonicenses lo saben, pero nosotros no. Este hijo de perdición tiene las características de oponerse y alzarse contra todo lo que se dice Dios o es adorado como Dios, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Pablo no nos ha puesto a nosotros en guardia. Acabo de leer el versículo 4 del capítulo 2. No nos ha puesto en guardia, pero habíamos dicho el otro día que Pablo por momentos es clarísimamente y conscientemente instrumento de revelación. Esto es una profecía. Esto no es una elucubración de él. En el modo habitual de escribir de Pablo, Pablo haría la salvedad de que va a decir una opinión personal, y cuando Pablo opina personalmente no se mete en estas cosas tan precisas. Si bien no nos ha puesto en guardia como se hizo en la primera carta, de decir esto lo digo como que viene del Señor o como profecía, acá no nos ha aclarado nada, pero evidentemente él está siendo un instrumento de revelación sobrenatural porque está prediciendo el futuro. Entonces dice el versículo 8, se manifestará el inicuo cuando sea retirado lo que lo retiene, ¿no? A quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. Avanzo un poquito más. Versículo 10. Seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad que los salvará. 11. Por eso Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Tenemos que hacer una explicación de todo esto, sobre todo para su futuro rol docente. Yo entiendo que este pasaje no se predica demasiado, ni en los zambones, ni en las liturgias, y que en nuestras clases
solemos esquivarlos. Tendremos que revisar por qué estamos esquivando lo profético que hay en el Nuevo Testamento, como si la profecía y el anuncio de un juicio y de un final de los tiempos y de una tribulación última fuera una cuestión veterotestamentaria. Ese es un problema de enfoque teológico, pastoral actual, de nuestra iglesia romana. Pero lo dejamos ahí. Vamos a lo nuestro. A partir del versículo 10 escuchamos esto de que hay algunos que están destinados a la perdición. Cuidado con esto porque teológicamente enseguida repugna esto. ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que Dios no destina a nadie a la perdición. Cuando ustedes han estudiado, repasen en teología la predestinación y la providencia. Bien nos enseña el magisterio católico que todos estamos, por providencia divina, predestinados a la salvación, no a la condenación, no a la perdición. Entonces, ¿cómo es que el apóstol dice esto? Bueno, hay un modo de escribir muy semítico que generalmente suele condensar, unir bajo un mismo modo de hablar y de escribir. Causa primera con causa segunda. Dios es causa primera de la perdición o de la salvación en el sentido de que es causa de la libertad del hombre. Ahora, desde su libertad del hombre como causa segunda, como causa instrumental, con esa providencia, con esos medios que Dios le provee para su propia salvación a cada criatura destinada a la salvación como la criatura racional humana, desde su libertad elige si se pierde o no se pierde, si se salva o no se salva. Es muy típico de este modo de escribir del primer siglo que se condensen las dos cosas. Entonces también en la carta a los romanos o en la carta a la primera a los corintios vamos a ver que el modo de escribir de Pablo pareciera que es Dios el que destina de antemano a la perdición. Pero fíjense, en el segundo mistiquio del versículo 10, después de que dice destinados a la perdición, Pablo dice, por no haber recibido el amor de la verdad que lo salvaría. Es decir, ahí está el ejercicio de la libertad y de la causa segunda. Esta distinción de causa primera y causa segunda es una distinción teológico-filosófica posterior a Santo Tomás de Aquino. Pablo está en el siglo I, Santo Tomás en el siglo XIII y nosotros en el siglo XXI. Entonces, esa cerrazón a la donación del amor de la verdad para salvarse es lo que genera la perdición. No es Dios que esto que Dios envía parece que fuera Él la primera y última causa. ¿Sí? Fíjense en el versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Hoy en términos teológicos aclaratorios diríamos que en realidad es un mal que Dios permite para si quien lo tiene que recibir desde el amor a la verdad, lo recibe como permisión de Dios, porque Dios es capaz de sacar un bien mayor de un mal que permite. ¿Sí? Nosotros con esta pandemia que estamos viviendo podemos tranquilamente hacer esa lectura. Es lo primero que se viene. ¿Y por qué Dios nos manda el coronavirus? Dios no nos manda el coronavirus. Dios permite, a pesar de Él, que Él nunca va a promover el mal, permite este mal para que fructifique en un bien mayor. Y ya estamos viendo, entre paréntesis, que si aceptamos este amor a la verdad que Dios permite y que Dios nos dona para nuestra salvación, y tenemos que saber sacar junto con Él bien de este mal. Cierro paréntesis. Para que crean en la mentira y sean condenados, ¿cuántos? No creyendo en la verdad. Ahí está la causa segunda. No creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Bueno. Yo insisto mucho con estos pasajes proféticos casi apocalípticos de Pablo porque se esquivan pastoralmente, se esquivan en la predicación. Y nosotros como profesores de teología en las aulas no lo tenemos que esquivar, ni como cristianos lo tenemos que esquivar para nuestra propia formación.
Voy a hacer un excursus un poquito más extenso de este pasaje. Casi les diría que después nos vamos a ir rápidamente al final de la carta para que tampoco este video se haga muy largo. Les recomiendo leer varias veces, o por lo menos por pasajes que a ustedes les hayan llamado la atención, estas pericopas que estamos recorriendo. Estas cartas las estamos pudiendo leer casi en su integridad porque no son muy largas. Bien, ahí tenemos exégesis canónica de 2 Tesalonicenses 2 de 3 al 5, que es más o menos lo que leímos recién, en donde Pablo está hablando concretamente de estos pasos, ¿no? Estos anuncios de la parusía. Bueno, recordemos qué es esto de la exégesis canónica. La exégesis canónica es aquello que planteé yo en la primera o segunda clase, de la interpretación de la Biblia en toda la Biblia. Es decir, la interpretación de un pasaje, en este caso de un versículo, de una perícopa, en contextos exegéticos que se van abriendo como círculos concéntricos hasta abarcar toda la Sagrada Escritura e incluso abrirse a la Sagrada Tradición, al Magisterio de la Iglesia, que son los 3 fundamentos de nuestra fe, son los 3 pilares de nuestra fe. Escritura, Magisterio Eclesiástico y Sagrada Tradición. Ahí se interpreta la Biblia en la Iglesia. Recuerden aquel escrito que está en la bibliografía, interpretación de la Biblia en la Iglesia. Benedicto XVI y la Verbum Domini vuelve a retomar esto de la exégesis canónica. La exégesis canónica es ver con qué pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, podemos llegar a interpretar mejor, echar luz sobre estos pasajes que generalmente son bastante oscuros. Porque Pablo, en 1 o 2 versículos, enumera rápidamente una secuencia de 2 o 3 elementos sumamente misteriosos: apostasía, lo que lo retiene al hijo de perdición, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, el enfriamiento de la fe. Entonces hay que recurrir a otros pasajes distintos, anteriores o posteriores, que hablen de lo mismo e iluminen desde otro lado. Lo primero que se nos viene a la mente, o por lo menos a mí para preparar esta clase, fue el discurso escatológico que hay en Mateo 24, ¿no? En Lucas también hay discursos escatológicos y en Marcos también. Pero bueno, elegí este porque creo que es el más significativo. A ver si lo tengo por acá. Mateo 24, 15 al 21. Déjenme ver. Un segundito. Estoy con mi tablet, con mi ebook, que está más lento que nunca. Aguárdenme un segundo, por favor. Mateo 24, del 15 al 21. Pongámoslos un poquito en contexto. Los discípulos le estaban preguntando a Jesús: ¿cuándo? ¿Qué señales habría para saber que llegaría el fin de los tiempos, ¿no? Les recomiendo todo el capítulo 24. Voy a leer del 15 al 21, que es lo más jugoso respecto a iluminar este pasaje que acabamos de leer en Pablo. Mateo 24, 15. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lee, entiéndalo, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. Quien se encuentre en la terraza no baje a recoger las cosas de la casa. Quien se encuentre en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquel tiempo. Rogad pues para que vuestra huida no acontezca en invierno ni en un día de sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. En mi opinión, este breve fragmento yo lo tendría que haber iluminado un poquitito con los versículos anteriores al 15.
porque, bueno, Cristo advierte que algunos se van a presentar como el Cristo y van a ser los falsos Cristos. En el versículo 6 dice, habrá guerras, rumores. El 7 dice, se levantará pueblo contra pueblo. Habrá hambre, pestes, terremotos. Jesús dice que esto es el comienzo de los dolores. En el 9 les anuncia la tribulación, los matarán, los perseguirán a causa de mi nombre. Surgirán falsos profetas en el 11. El 12 dice, y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Bueno, esto es un contexto un poco más explícito y además está dicho por el mismo Señor de esto que está preparando Pablo, esto que está anunciando Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Después, si ustedes quieren abrir un poquitito más concéntricamente el círculo exegético de la segunda a los tesalonicenses 2, 3, 5, después de pasar por Mateo 24, 15, 12, en un momento Jesús está hablando de la profecía de Daniel. Se me fue el pasaje. Está en el versículo 15. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, otro signo oscuro, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, dice el Señor, instalada en el lugar santo, el que lea, entiéndalo. Jesús llevaba generalmente a los escribas, sobre todo les decía, investiguen, indaguen las escrituras que hablan de mí. Fíjense, acá está diciendo lo mismo el lector. El que lea, que entiende, es decir, el que ya ha leído Daniel, entiende esta palabra que estoy diciendo yo. Cuando uno va a Daniel, lo más aproximado a lo que está diciendo nuestro Señor en Mateo 24 es Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Se habla de la abominación desoladora, se habla de la abolición del sacrificio perpetuo. Ustedes imagínense el grado, el valor profético que tiene que un profeta como Daniel está hablando del sacrificio perpetuo, que no está ni pensado un sacrificio perpetuo para la época de Daniel. Nosotros ahora entendemos perfectamente por el sacrificio perpetuo el sacrificio de Cristo que hemos celebrado en el Triduo Pascual, ¿sí? La Eucaristía, pero en la época de Daniel no hay nada de esto. ¿Cómo no preocuparnos o pensar en esta Pascua que nos ha tocado celebrar como iglesia, ¿no? Iglesias vacías, una plaza de San Pedro vacía, con el Papa solo. A veces da que temer esto. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha advertido y sus apóstoles nos han advertido que tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas a los signos de los tiempos. Es uno de los corazones del Vaticano II. Leer los signos de los tiempos. Si nosotros sabemos que la iglesia va a sufrir una tribulación, tenemos que estar atentos, porque Jesús nos dice en estos discursos escatológicos proféticos, ¿no? Cuando estos signos sean visibles, levanten la cabeza porque se acerca vuestra liberación. No podemos estar mirando a otro lado. Yo insisto con el tema nuestro como futuros profesores en teología. Nosotros en nuestra clase no podemos esquivar este sesgo apocalíptico y profético que el Nuevo Testamento tiene. Está muy bien el hecho de que el atributo que más se nombre en todo el Nuevo Testamento sea el de Dios como juez misericordioso. No cabe la menor duda que es misericordia. Y que lo que vino a revelar Jesucristo, entre otras cosas, fue el atributo de la misericordia. Pero siempre en el marco del juez. Un juez justo y misericordioso, pero es juez además de misericordioso. Es decir, a todos nos espera un juicio particular y un juicio universal. Esto no se puede esquivar en la catequesis. No se puede esquivar en nuestros diseños curriculares. ¿No? De ninguna manera. Porque si en el versículo 12 de Mateo el Señor nos dice que la caridad de los más se enfriará, yo me pregunto de qué manera nos estamos preparando y de qué manera nos están preparando a nosotros, nuestros pastores, nuestro magisterio ordinario,
los bautizados tenemos que ser preparados a esto. Si en un momento va a venir la persecución y la tribulación y el enfriamiento, bueno, estos textos de Pablo, como de Daniel, como de Mateo y como de Juan en el Apocalipsis, son absolutamente vigentes. No los podemos tener escondidos como si pertenecieran a una visión anterior a la nuestra o distinta para cristianos de otra época. Porque esto es profecía, esto es revelación. ¿Para qué? Para el tiempo final. Bueno, espero haber sido claro. Vamos a seguir con esto hasta terminarlo. Capítulo 2, del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar incesantes gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, a quien Dios ha elegido como primicias para haceros salvos por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. A esta precisamente os llamo por medio de nuestra evangelización, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya de palabra, ya por carta nuestra. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que de gracia nos amó y nos otorgó una consolación eterna, una buena esperanza, consuele vuestros corazones y lo confirme en toda obra y palabra buena. Qué importante el versículo 15. Manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya de palabra, ya por carta nuestra. Esto no se lo está diciendo a la iglesia de Tesalónica solamente. Esto se lo está diciendo a la iglesia y a la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor sea difundida y acogida con honor, como lo fue entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, que no de todos es la fe. Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del maligno. Confiamos en el Señor que cumplís y cumpliréis lo que os hemos encomendado. El Señor guíe nuestros corazones hacia el amor de Dios y la esperanza paciente de Cristo. 6. En nombre del Señor Jesucristo os mandamos: apartaos de todo hermano que vive fuera de orden y no sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido. Sabéis bien cómo debéis imitarnos, pues no hemos vivido entre vosotros en ociosidad, ni de balde comimos el pan de nadie, sino que con afán y con fatiga trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y no porque no tuviéramos derecho, sino porque queríamos daros un ejemplo que imitar. Y mientras estuvimos entre vosotros, os advertíamos que el que no quiere trabajar, que no coma. Porque hemos oído que algunos viven entre vosotros en la ociosidad, sin hacer nada, solo ocupados en curiosearlo todo. A estos tales les ordenamos y rogamos por amor del Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su pan. Cuanto a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. 14. Y si alguno no obedece este mandato nuestro que por la epístola os damos, a ese señaladle y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no por eso le miráis como enemigo, antes corregidle como hermano. 16. Que el Señor de la paz os conceda él mismo vivir en paz siempre y donde quiera. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi mano, Pablo. Esta es la señal en todas mis epístolas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bueno, duro, misericordioso, compasivo, pero justo y duro. Pablo, vamos a ver que ad intra es mucho más severo que ad extra, es decir, este apóstol de los gentiles no se va a desgarrar las vestiduras ni se va a escandalizar por lo que el Señor le haga encontrar en su paso por el mundo pagano, pero de la puerta para adentro, es decir,
de la frontera entre la iglesia y el mundo pagano para adentro es muy severo, lo vamos a ver después incluso en la primera carta a los Corintios. Es decir, el cristiano no puede vivir como vive el mundo, porque ha sido bautizado, ha sido sepultado en la muerte de Jesús, en su pasión, y ha resucitado con él, tiene una nueva vida. Por lo tanto, no puede tener la misma actitud mundana que el resto que no conoce a Jesucristo. Esto lo vamos a ver, es muy de Pablo esto, muy de Pablo. Bueno, asombroso, y lo último que señalo antes de despedirme, versículo 17, el saludo es de mi mano, Pablo. Esta es la señal en todas mis epístolas, así escribo. Bueno, Pablo evidentemente dicta, no escribe él. Todo lo anterior lo ha escrito otro, pero esto lo escribe él. Seguramente, como él les ha advertido de las pseudonimias, de las cartas falsas, él le pone, por más que esté dictando, le pone al final la firma de él. Vamos a verlo esto en algunas otras cartas. Yo tuve una gran profesora de práctica docente en teología que siempre nos decía: en el pizarrón las citas bíblicas van arriba a la derecha, y este profesor, este mal profesor, no lo está haciendo. Entonces, vamos a ver que en la primera de Corintios, del 16 al 21, en Gálatas 6:11, y en Colosenses 4:18. En estos tres pasajes vamos a ver cómo Pablo hace lo mismo cuando termina las cartas, ¿sí? Empiezo por la última, que la encontré primero, Colosenses 4:18. El saludo es de mi mano, Pablo. Acordaos de mis cadenas, ahí Pablo está preso ya. La gracia sea con vosotros. El saludo es de mi mano, y escribe Pablo, ¿no? Vamos a otro pasaje, la primera de Corintios, la primera cita que puse acá, 1 Corintios 16, 21. El saludo de mi mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, etcétera, etcétera. Maranatá, es precioso. Son preciosas las despedidas de Pablo, son generalmente doxologías, son oraciones. El saludo de mi mano, Pablo, ahí está, en la primera a los Corintios capítulo 16. Y la última, que dice Gálatas. Vamos a ver si la encontramos. Gálatas 6, 11. 6, 11. Gálatas 6, 11. Ved con qué grandes letras os escribo de mi propia mano. Se sospecha que Pablo escribe con letras grandes, porque Pablo ha quedado con un problema en la vista. Después del encuentro con el resucitado, esos 3 días que queda con esas cáscaras que Ananías se las quita, imponiéndole la mano, Pablo ha quedado mal. Cuando él escribe a los Gálatas, les va a decir que les agradece mucho de que no se hayan horrorizado ni les haya repugnado lo que él tenía en la cara. No dice qué es, pero probablemente después de aquella luz con la que el Señor lo tiró al suelo camino a Damasco, le haya dañado la vista. No se olviden ustedes que estos fariseos se jactaban de ver, y Jesús les había dicho que él venía a hacer ver a los ciegos y a que los que se jactaban de ver quedaran ciegos. Ese nuevo nacimiento de Saulo pasado a Pablo, renacido en Cristo, le hace pasar primero por una ceguera y después le da de vuelta la luz. Probablemente Pablo escribiera con letras grandes por este tema, de que no viera bien. Bueno, nada más. Voy a tratar de ir innovando un poco, de ir cambiando el modo de relacionarnos así, de llevar nuestra cátedra adelante. Me gustaría ver a partir de la próxima semana si puedo
activar algún sistema de videoconferencia para que charlemos un poco. En clase, cuando damos clase habitualmente de Biblia, leemos todos. Yo soy el que menos lee, en realidad casi no leo. Hago que lean los alumnos, que leamos distintas versiones y yo me dedico a hacer los comentarios. Yo estoy siguiendo en estas primeras cartas de la bibliografía que les di la Biblia comentada de Editorial Bach por los profesores de Salamanca, es el tomo 6, la segunda parte del tomo 6. Bueno, a la biblioteca ahora no pueden ir. Si quieren, avísenme y veo si se los puedo conseguir en PDF y enviarles, porque bueno, tiene comentarios muy ricos y va analizando así perícopa por perícopa, como he tratado de hacer yo. Bueno, les deseo una hermosa octava de Pascua. Espero verlos pronto. Yo, el aula, los que me conocen, la mayoría de ustedes sabrán que la extraño muchísimo, porque yo interactúo mucho en mis clases. A mí esto de estar hablando solo todo el tiempo me desgasta mucho y, en mi opinión, empobrece todavía más mis pobres clases. Así que bueno, recemos todos por todos y les deseo una hermosa octava de Pascua. Nos vemos si Dios quiere. Adiós.